una oportunidad que tenemos estar aquí. Mi mamá, que ella hace, gracias, hace algunos años me llevaba a la iglesia. El día de hoy tengo la oportunidad yo de llevarla a ella. Así es que le doy gracias a Dios. Ahora el hermano Martín, que anda por ahí, cuando llegamos y comenzaron a llegar ustedes, me presentó como que yo era el pastor, hermano, pero no soy pastor. Simplemente soy miembro de una iglesia y pues el día de hoy, hermano a todos ustedes, y el día de hoy quiero compartir un mensaje que espero sea de edificación. Hay personas que cuando se paran detrás de un púlpito tienen por costumbre decir o insinuar que yo no soy quien va a hablar, sino que quien va a hablar es Dios. Y me pregunto yo si, bueno, ojalá todo el tiempo fuera así, ¿verdad? Que Dios hablara todo el tiempo, pero a veces, y muchas veces, la gente dice cosas, y a veces dice cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero yo espero que este tiempo que compartimos acá sea de provecho y que algunas cosas de las que digamos Dios las use en su vida y en esta iglesia. ¿No? El tema que me pidió mi hermano Gerardo, mi amigo Gerardo, fue que habláramos acerca de los principios bíblicos para el sano crecimiento de la iglesia. Tremendo tema, principios bíblicos para el sano crecimiento de la iglesia. Cuando pensamos en el crecimiento de la iglesia, generalmente pensamos en iglesias grandes, salones grandes, multitud de personas, ¿verdad? Mucha gente, y buscamos algún modelo de esos que nosotros tal vez podamos seguir. Tratamos de ver lo que otros han hecho o están haciendo y copiamos lo que ellos hacen como si fuera una receta que nosotros también podemos aplicar. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Ellos tienen música de cierta forma, ellos tienen, reuniones para jóvenes y les llaman de cierta manera, hacen ciertas cosas, ellos tienen, se reúnen los viernes, etc. Entonces, nosotros tratamos de ver qué es lo que ellos están haciendo, estas iglesias grandes, con mucha gente, edificios grandes. Tratamos de ver qué es lo que están haciendo para poder nosotros también hacerlo y obtener los mismos resultados que ellos tuvieron. Hay personas que, por ejemplo, ven un modelo, hay muchos modelos de lo que se llama crecimiento de la iglesia o crecimiento. Hay muchos modelos y hay uno que sonó mucho hace unos años, me imagino yo que todavía estará famoso, que es el modelo de los 12, el que se llamaba el famoso modelo G12. Pero ese modelo lo desarrolló un pastor colombiano de apellido Castellanos. César Castellanos desarrolló ese modelo. Y él decía que si las iglesias aplicaban ese modelo,
sí o sí las iglesias iban a crecer en número. O sea que una iglesia, y así lo decían, una iglesia de 50 puede ser una iglesia de 300. Y una iglesia de 300 puede ser una iglesia de 1000. Y una iglesia de 1000 puede ser una iglesia de 5000. Y no recuerdo yo el número exacto de personas que se congregaban bajo este modelo de G12 con César Castellanos, pero eran miles. Otros buscarán algún modelo bíblico, algún modelo dentro de la Biblia, dentro de las Escrituras. Y las personas que buscan un modelo dentro de las Escrituras, vamos a hacer como la iglesia de Hechos, o vamos a hacer como la iglesia de Éfeso, o vamos a hacer como la iglesia de Corinto, etc. Se olvidan de que ninguna de las iglesias que está en la Escritura es un modelo a seguir en su totalidad. Ninguna iglesia de la que está en las Escrituras es un modelo a seguir en su totalidad. Se nos olvidan los errores y hasta horrores que habían en esas iglesias. Y para que no nos sintamos tan mal ni tan pecadores nosotros el día de hoy. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5:1, se dice que había una persona que tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre. Muy probablemente era su madrastra. Pero dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, la iglesia, fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Se siente menos malo usted el día de hoy que está aquí? Esos eran miembros de la iglesia y tenían esta práctica, tener relaciones sexuales con la madrastra, con la esposa de su papá. Entonces, ¿qué es en realidad el crecimiento de la iglesia? ¿Qué viene a la mente de la Asociación Misionera La Senda Antigua cuando piensan en crecimiento? ¿Qué hay en sus mentes, mis hermanos amados? ¿Qué hay en sus mentes cuando piensan en crecimiento? Porque hoy queremos hablar acerca de los principios bíblicos para el sano crecimiento, pero ¿qué hay en su mente cuando pensamos en el crecimiento de la iglesia? ¿Piensa usted en un lugar más amplio que este? ¿Piensa usted en más personas que las que habemos hoy aquí? ¿Qué es para usted el crecimiento de la iglesia? Lo primero que debemos tener claro es que el crecimiento de la iglesia tiene por lo menos dos aspectos. El crecimiento de la iglesia tiene por lo menos dos aspectos. Uno, por supuesto, numérico, o sea, de números, de cantidad. Tal vez es el más conocido y el que más se procura, o sea, el que más buscan las iglesias. Y la Biblia habla de crecimiento en números, por supuesto. La Biblia habla acerca de cómo las iglesias iban aumentando su cantidad de fieles. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número
de los que Él iba llamando a la salvación. El Señor hacía crecer la comunidad. Entonces, crecimiento numérico, ¿cierto? El crecimiento de la iglesia, pues es sin números, sí, es sin números. Pero también el crecimiento de la iglesia debe ser en profundidad o espiritualidad o madurez. El crecimiento de la iglesia debe ser en profundidad. Llámele espiritualidad, llámele madurez, pero el crecimiento de la iglesia debe ser también en profundidad. Tristemente, tal vez, este es uno de los aspectos de crecimiento menos conocidos y menos buscados por las iglesias. Las iglesias, cuando hablan de crecimiento, piensan en lugares, en más personas, pero muy pocas veces, o casi ninguna, piensan en crecimiento en la espiritualidad y la madurez de todos los que forman la iglesia. Pero también es bíblico y no debe de obviarse. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice: pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que el crecimiento de la iglesia tiene al menos dos aspectos: en números y en profundidad, espiritualidad, madurez. Número 2, debemos pensar como iglesia en cuál es nuestro propósito. ¿Qué estamos llamados a hacer como iglesia dentro de esta comunidad? ¿Sabe usted? ¿Tiene usted claro cuál es el propósito de esta iglesia aquí en Acerrí? ¿Sabe usted cuál es el propósito de la iglesia misionera Senda Antigua, Asociación Misionera La Senda Antigua aquí en Acerrí? ¿Sabe usted cuál es el propósito, el objetivo? ¿Sabe usted por qué Dios permitió que se plantara esta iglesia aquí? Particularmente esta. ¿Sabe usted por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios para esta iglesia? Y más aún, ¿cómo la iglesia va a cumplir ese propósito? ¿Cómo se prepara la iglesia para cumplir ese propósito aquí? Porque ahora que veníamos subiendo, vimos varias iglesias, pero esta es una iglesia particular. No son aquellas. Esta iglesia es esta iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para esta iglesia? Esta iglesia cometería un grave error si simplemente tomaran como modelo a otra iglesia e intentara copiar sus métodos para obtener los mismos resultados que ellos obtuvieron, porque muy probablemente Dios quiera otra cosa en esta iglesia. Entonces, si usted le duele la cabeza y en su casa
algún familiar toma medicamentos para los triglicéridos, porque tiene altos los triglicéridos. Usted no se va a tomar el medicamento los triglicéridos para el dolor de cabeza, porque son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, las otras iglesias son parte de la familia de Dios. Amén. Sí, eso es claro. No somos marcianos. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo junto con aquellas iglesias. Pero cada parte tiene su función en particular, dice Pablo, ¿verdad? Algunos han sido llamados para ser brazo, otros para ser pie, otros para ser un ojo, otros para ser oído. Entonces, el ojo no puede pretender hacer la misma función que el oído, porque han sido llamados para hacer funciones distintas. Entonces, la iglesia debe tener claro cuál es el propósito, el objetivo por el cual Dios le llamó a estar aquí y a hacer iglesia. Y cuando la iglesia tenga eso claro, cuando la iglesia pueda decir, todos juntos, hemos sido plantados por Dios en esta comunidad para y dar el objetivo, esta iglesia va a haber dado un primer y gran paso. Les digo una cosa, yo no tengo la respuesta para ustedes, porque la respuesta nace de ustedes mismos. Ustedes son los que tienen que decir cuál es el propósito de Dios para ustedes aquí. Sí les puedo decir que como iglesia han sido llamados para llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Sí, la pregunta es, ¿cómo van a encarnar el Evangelio en medio de esta realidad que les tocó a ustedes vivir? ¿Cómo van a encarnar el Evangelio? Ahorita que hemos estado aquí, yo por lo menos he visto unos 50 ciclistas que suben. Tal vez sea un ministerio con los ciclistas. ¿Verdad? No lo sé. Pero, ¿cómo van a encarnar ustedes el Evangelio de Dios en esta realidad? ¿Cómo harán visible a Dios en medio de esta comunidad? Ustedes, aquí. No hablo solamente de una estrategia, de un método, de una forma. Me refiero a cómo la vida de esta iglesia debe manifestar el amor de Dios en medio de esta comunidad. Y yo no quiero hablarle de una estrategia y de una forma, sino que me refiero a cómo la vida, la naturalidad, la normalidad de esta iglesia va a manifestar el amor de Dios dentro de esta comunidad. Si quieren, busquen conmigo Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Amén. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea y probablemente sea un poco diferente, pero síganme. Dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y muy atentos a esta parte, dice, mientras alababan a Dios, ¿y qué más? Mientras alababan a Dios, y esta versión dice, y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y el Señor hacía algo muy interesante. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Notemos que este pasaje dice que la alabanza a Dios está
íntimamente ligada con brindarle ayuda al pueblo. No son dos cosas distintas. No nos reunimos aquí para alabar a Dios y olvidarnos de la gente. Estamos aquí como iglesia para alabar a Dios y al mismo tiempo, porque van de la mano, ayudar a la gente. La iglesia no puede desentenderse de su realidad, del lugar en donde está. Hay personas que dirigen la alabanza y con frecuencia dicen: hoy estamos aquí para alabar a Dios. Olvídese del que está a la par. ¿Cómo me voy a olvidar del que está a la par si es mi hermano y venimos a alabar a Dios juntos? Muchas veces nos invitan a la individualidad, cuando el Señor nos llama a la comunidad. El Señor nos llama a ser un cuerpo. Si uno se duele, todo se duele. Si uno se alegra, todos se alegran. No somos un cuerpo. Y estamos aquí para alabar a Dios, Hechos 2, 47, y brindarle ayuda al pueblo también. Y así el Señor añade a los que han de ser salvos. Así el Señor añade a los que Él tiene para la iglesia. La Biblia es un libro extenso, ¿cierto? Es un libro maravilloso. Es un libro que tiene múltiples enseñanzas. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo encarnar eso? ¿Cómo encarnar el mensaje de la palabra de Dios? Ya que es tan amplio, tan grande. Hace algunos años, los cristianos de algunas décadas atrás pensaron que una Biblia grande debajo del brazo, ¿verdad? Mientras más grande la Biblia, mejor cristiano era, ¿verdad? ¿Cómo encarnar el mensaje? Todo eso. ¿Cómo encarnar el mensaje de Dios en nuestra realidad, en nuestra comunidad? Marcos 12, 28 al 33. Y usted, si puede tener un pasaje de la Biblia marcado, no solo en las páginas de la Biblia, sino en la mente y en el corazón, que sea este. Que sea este. Apréndalo de memoria, recítelo, vívalo. Marcos 12, del 28 al 33. Marcos 12, del 28 al 33. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Uno de los maestros de la ley escuchó la conversación entre Jesús y los saduceos. Al ver que Jesús le respondió muy bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le contestó: el primero y más importante de los mandamientos es el que dice: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales.
Y el segundo mandamiento en importancia es: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, lo que dices es cierto. Solo Dios es nuestro Señor y no hay otro como Él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos religiosos. El primer mandamiento es amar a Dios con todo. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento hay más importante que estos dos. Y cumplir con estos mandamientos es más importante que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos. Hay personas que conocen mucho de la Biblia, pero no aman a Dios ni a su prójimo. Hay personas que no conocen mucho de la Biblia, pero aman a Dios y a su prójimo. ¿Quién está cumpliendo con lo que Dios manda? Ojalá que nosotros podamos saber mucho de la Biblia y al mismo tiempo amar mucho a Dios y mucho al prójimo. ¿Qué es amar a Dios? Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Y qué es amar al prójimo? En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Ese es el amor hacia el hermanos, hacia el prójimo. Compartir lo que tenemos para las necesidades de otros. Nadie es tan pobre como para no dar. Nadie está tan necesitado como para no ayudar. Lo que nos falta a veces no son recursos. Lo que nos falta a veces es solidaridad, amor, pensar en los demás y no solo en nosotros. Ahí la iglesia cumple todo lo que aquí está escrito. Ama a Dios y ama al prójimo al mismo tiempo, de forma simultánea, al mismo tiempo. Ama a Dios y ama al prójimo. El amor al prójimo, igual que el amor a Dios, debe ser concreto, práctico. Esto no es simplemente un discurso o una actividad especial o de un día a la semana.
El amor a Dios debe demostrarse a través de nuestras acciones, de nuestra cotidianidad, de nuestra vida. Número 1, decíamos que lo primero que debemos tener claro al hablar del crecimiento de la iglesia es que el crecimiento de la iglesia tiene por lo menos dos aspectos. Uno de números y otro de profundidad. Número 2, decíamos que debemos tener claro cuál es nuestro propósito como iglesia, porque eso ustedes lo deben definir. Y número 3, la iglesia debe buscar primero el crecimiento en amor. El crecimiento en números no es malo, no. Crecimiento en números no es malo. Como dije al inicio, es una de las dimensiones o uno de los aspectos del crecimiento de la iglesia. Sin embargo, recordemos, el crecimiento en números no es la meta última de la iglesia. No es la meta última de la iglesia. No debe ser esto lo primero que busquemos. Y no confundamos, no nos equivoquemos, no confundamos crecimiento en números con crecimiento sano. Hay quienes dicen que todo lo sano debe crecer, aludiendo que la iglesia que no posee una determinada cantidad de miembros después de cierto tiempo está enferma. Entonces dicen que una iglesia que tiene cierto tiempo y no ha pasado de un número de miembros, esa iglesia debe estar enferma porque no crece. Y dicen todo lo sano crece. Bueno, esa gente se olvida de que los tumores también crecen. El cáncer se reproduce. Entonces, no todo lo sano crece. Al menos no como algunos quieren obligarnos a creer que debemos crecer. No como algunos quieren obligarnos a creer que debemos crecer. Usted puede ver iglesias de muchas personas, hasta miles. No digo que en una iglesia pequeña no pase, pero lo que le quiero decir es que no se deje impresionar por los números. Y las iglesias que tienen mucha gente y hacen muchas cosas. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos son los que entran por ella? Muchos. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Dios está aquí. Su Espíritu está en medio de nosotros. La salvación de Dios está hoy para todos. El favor de Dios está hoy para todos. Hay quienes dicen,
desde aquí, que si usted se va de este lugar, va a perder mi cobertura, va a perder un montón de cosas que Dios quiere darle, más amenazas que verdades bíblicas, ¿verdad? Yo le digo, si usted está aquí es porque Dios tiene un propósito con usted aquí. Usted no está en otro lugar, sino que está aquí. Si se va de aquí no le va a pasar nada. Ojalá que permanezca aquí, que crezca y que dé fruto. Pero le digo, hermano, usted está aquí y aquí es donde Dios tiene un propósito con usted, aquí. Usted es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es este local que hoy tenemos, ni el que podríamos tener en unos meses, Dios mediante. La iglesia de Dios somos nosotros, ustedes y yo. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, aquí, hoy, en este lugar. Pidámosle a Dios que no nos ciegue el esplendor de una iglesia grande, como para no poder ver los errores teológicos y doctrinales que muchas veces se encierran ahí. Pidámosle a Dios que no nos permita caer en el error de ver a las personas como mercancía que puede ser metida dentro de una bodega. A veces las iglesias tienden a ser como grandes bodegas donde apilan un montón de mercadería. Y las iglesias no son eso. Las iglesias están hechas de personas. Personas con diferentes realidades, con diferentes necesidades, con diferentes dones y talentos. Las personas no son mercadería, son personas. Entonces, procuremos crecer en amor. Amar a Dios para serle fieles, amar al prójimo para no dejar pasar desapercibidas sus necesidades. Procuremos crecer en amor y el crecimiento numérico Dios lo va a traer. Va a venir como una añadidura, porque Él añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos, porque la iglesia lo alababa a Él y tenía el favor, tenía favor con el pueblo. Hermano y hermana, ¿qué se resume todo lo que la Biblia enseña? ¿En qué se resume todo lo que la Biblia enseña? Amar a Dios y al prójimo. Que el amor nunca falte en esta iglesia. A Dios y al prójimo. Y Dios va a dar crecimiento. Amén. Amén. Gerardo.